Vale, el segundo aspecto para mí está muy relacionado con lo que hemos dicho del enlazado interno y es arquitectura web, con las URLs, y es arquitectura web y enlazado interno. Hay un poco de guerra también con... Creo que hay una pregunta, así que voy antes de seguir con esto. Vale, en este caso deberíamos solucionarlo con redirecciones. Sí, lo más apropiado es que haya una única versión y que el resto redirijan con un 301 hacia la principal, hacia la que tú marques. Otras alternativas de solucionarlo son con canonicals, pero no lo recomiendo del todo. Vale, de nada. Vale, entonces, claro, cuando se habla de arquitectura web se ponen imágenes de este tipo que quedan muy bonitas, pero no son reales. Es decir, esto es utilizaría el término de una paja mental, ¿no? Porque realmente Google no lo ve así. O sea, a nosotros nos queda muy bonito, nos queda muy bien pintado en un Excel, en un lo que quieras, ¿no? En un gráfico mental, queda muy bien. A la hora de la verdad, Google lo que ve son enlaces y dependencias entre sí. Igual que esta categoría enlaza a este producto, si es un producto, a nivel recíproco también está enlazado. Entonces, ¿cómo sabe Google realmente cuál es la arquitectura del sitio web? Ahora lo comento. Pero que sepáis que la arquitectura del sitio web no es el menú tampoco, que muchas veces la gente lo confunde, ni es lo que nosotros nos imaginamos sobre el papel. Está muy bien y es imprescindible pintar la arquitectura web de esta forma para hacerte una idea de cómo tienen que ser las dependencias, dónde corresponde cada qué cosa, cómo van enlazados entre sí, pero Google realmente no tiene una idea así de la arquitectura web, por así decirlo. Digamos que sería más algo así similar, ¿no? En función de cómo está enlazado entre sí, se pinta la web y dice, vale, pues este saca un nodo que enlaza estos contenidos que están aislados, a este enlaza desde este otro aquí. Entonces aquí ya es cuando se empieza, aquí también se podría hablar de los niveles de profundidad, ¿no? Y si tomamos como 0 la home, pues el primer nivel sería lo que está a un clic de distancia o a un rastreo de distancia de la home. El nivel 2 sería pues, lo que está a 2 clics, ¿no? Primero en categoría, luego en producto. Y nivel 3 sería pues si tienes que pasar por categoría, subcategoría y luego producto. ¿Qué ocurre? Pues que eso es también un poco relativo, porque a lo mejor desde una ruta tú llegas, bueno, en este caso no lo puede ilustrar ninguno, pero desde una ruta tú puedes llegar y que un contenido esté a una profundidad de 4, pero desde otra ruta que esté a un nivel de profundidad de 2 o de 3. Entonces, vale, justo aquí es lo que comentaba, ¿no? Que al final Google esto es lo que pinta cuando rastrea la web. Como agrupación por clusters es lo que se suele llamar cuando agrupas por temáticas o por cierto patrón en común. Y el seguir la regla de 3 niveles de profundidad, que ya os digo que es imposible de hacerlo. Es imposible que todos los contenidos de un sitio web estén a 3 niveles de profundidad cuando tu web es medianamente grande. Si tienes un sitio de 1000 URLs, es fácil. Si tienes un e-commerce con 30.000 referencias, es imposible, porque por mucho que tú categorices, vas a tener paginaciones y ya esa paginación contaría como un nivel de profundidad más. Entonces, no os obsesionéis tampoco con esta regla de los 3 niveles de profundidad, porque en la práctica no pasa nunca en webs grandes. Lo que sí que tenemos que tener claro es que deberíamos de subir de nivel, por así decirlo, o intentar que estén lo más fácil de rastrear desde la home los contenidos que son más relevantes desde el punto de vista de SEO. Entonces, volviendo a lo anterior, que sería esta diapositiva, ¿cómo conoce realmente Google? Lo adelanto de lo que voy a comentar después. ¿Cómo conoce realmente Google cuál es la dependencia de esos contenidos entre sí, cuál está por encima de cuál y demás? Con las migas de pan. Pero no con las migas de pan, sino con el marcado de datos estructurados. Ahí es realmente donde Google sabe, vale, pues, porque es lo que os digo, ¿no? A este contenido puede llegar por, no sé si están conectados, vamos a suponer que sí, puede llegar por este camino y que tarde 8 clics en hacerlo, o puede llegar por este camino que tarda 3. ¿Cómo sabe cuál es la ruta original, por así decirlo? Pues eso está en los datos estructurados porque le está diciendo, este es el nivel 0, este es el nivel 1, este es el nivel 2, este es el nivel 3 y cruzando, por así decirlo, este árbol del rastreo que él ha hecho más esos niveles de profundidad, ya sabe que, por así decirlo, la ruta más directa sería esta. Entonces, así es como comprende realmente la arquitectura de un sitio web. Sería como un GPS, ¿no? Si queremos ir de Salamanca a Alicante, tienes 8 millones de posibilidades, pero el GPS te va a decir, vale, esta es la ruta más directa. Pues, por así decirlo, Google actúa de esta forma, cruzando su proceso de rastreo normal, donde has visto las dependencias y el enlazado interno del site, con los niveles de profundidad. Y así sabe cuál es el superior de cuál y cómo están interrelacionados entre sí. Claro, la cosa se complica cuando hablamos de facetaciones o facetas. Dentro de un e-commerce, al final, ¿qué son? Pues no son más que los filtros que tú puedes establecer dentro de un catálogo de productos. ¿Tengo ejemplos? Sí. Vale, entonces,
creo que es un game changer, me sale la palabra en inglés, pero creo que es algo bastante importante en SEO, que no muchas personas caen en la cuenta de ello, y es que con un mismo catálogo de producto tú puedes atacar muchas intenciones de búsquedas distintas. Y lo muestro con varios ejemplos. Tú puedes vender televisores y centrarte en posicionar, porque tenga 8100 búsquedas, la palabra de televisores. Bueno, paréntesis, esto que pone aquí dificultad de palabra clave no le hagáis caso. En este caso puede ser real, en la mayoría no lo es. O sea, tomadlo como un pequeño filtro a nivel masivo, pero no digáis, a ver, sí, si te marca 60 seguramente puede ser más difícil de posicionar si te marca 10. Pero no toméis como, es que me marca 30 y este 45, este va a ser más fácil. No. El algoritmo que aplica SEMrush para determinar esto no tiene nada que ver con el que aplique Google. Y esto aplica para cualquier cosa relacionada con métricas de autoridad, dificultad de posicionar o lo que queráis. Entonces, muchas veces la gente se enfoca mal. Cuando tienes un proyecto que está empezando, dices, no, es que si yo vendo televisores, tengo que estar posicionado para televisores. ¿Por qué? Porque tiene más volumen de búsquedas, entonces, a nivel de impacto, pues me va a generar más ventas, ¿no? Por una cuestión estadística. La gente se olvida de lo que son las facetas, ¿no? O de las long tails y la combinación de variaciones de los productos. No, pensé que tenía un esquemita que lo explica. Claro, a priori, televisor de 55 pulgadas OLED tiene muchísimas menos búsquedas que televisores, ¿no? Tiene 210 respecto a 8100. Claro, si tú estás trabajando una estrategia de SEO y no tienes el pensamiento correcto, dices, pues yo esta keyword paso porque no tiene representativamente respecto a la keyword inicial, no tiene mucho volumen. Pero aquí estás cometiendo varios errores. Lo primero, obviar el volumen de búsquedas, porque este no es el volumen de búsquedas de esta keyword solamente, es el volumen de búsquedas de todas las facetas, de todas las combinaciones, de intercambiar aquí las pulgadas, 55, 43, 42, las estándar, obviamente, nadie va a buscar televisor de, yo qué sé, 28 pulgadas y media, ¿no? Porque no existe, pero con las estándares que tengan un mínimo de volúmenes de búsqueda, pues lo podremos hacer. Y también con el atributo OLED, QLED, yo qué sé, no sé cuáles más hay, o incluso por resolución, 4K, Full HD. Entonces, realmente lo que hay que sacar de aprendizaje de aquí, por así decirlo, es que los volúmenes de las long tails que nos aportan las facetas dentro de un e-commerce o el catálogo basado en los filtros de un e-commerce, muchas veces es mayor el volumen de tráfico agrupado de todas estas que la keyword principal. Además, porque esto es intercambiable entre sí. Esta es la búsqueda que se supone que tiene TV 55 pulgadas OLED, 210. Pero si ponemos televisor 55 pulgadas OLED, nos dará otro volumen de búsquedas. O si cambiamos y ponemos televisor OLED 55 pulgadas, nos dará otro volumen de búsqueda y la intención de búsqueda es la misma. Lo que nos tenemos que quedar es con el total que nos puede aportar ese contenido de tráfico. Entonces, imaginaros aquí con esta lógica, si trabajamos bien las facetas de un e-commerce, con un mismo catálogo de productos, sin tener que tener más productos a vender, solamente una gestión correcta de la plataforma, pues estás multiplicando, diría casi de forma exponencial, la probabilidad de que te encuentren lo que están buscando. Pero a mayores pasan varias cosas. Por una cuestión estadística, va a ser mucho menos competida esta keyword porque la mayoría de la gente, pues eso, pues no cae en ello, no lo trabaja de forma correcta, o si es una empresa grande lo obvia porque dice, bueno, pues mira, a mí esto me da igual, ¿no? Entonces tiene menos competencia generalmente de posicionar. Pero aparte, y aquí es donde entra más un poco el pensamiento de marketing, el pensamiento de negocio, quien hace esta búsqueda tiene mucho más refinada está, digamos, un paso más abajo en el proceso del embudo de ventas. Por lo tanto, el porcentaje de conversión que podemos esperar si alguien llega desde esta búsqueda comparado con el que busque televisores, pues aquí ponemos, si a lo mejor es una de cada 10.000 personas, aquí a lo mejor puede ser una de cada 100. Entonces, valorando todos estos aspectos, sobre todo si es un proyecto inicial, es mejor centrarse en long tails de este tipo que en poner foco en la keyword grande, por así decirlo. Y pongo varios ejemplos. MediaMarkt lo hace mal. Si os fijáis aquí, pues la URL es, MediaMarkt, español, ya lo hemos comentado, categoría. Ya de entrada en categoría nos está agrupando de 55 a 60 pulgadas, si lo vemos aquí en el H1. Pero es que encima, para el tipo de pantalla nos lo está metiendo con un filtro, con una URL dinámica. Esto quiere decir que lo más probable es que no indexe esta URL en Google, de hecho no lo está, y no posiciona, obviamente, si no está indexada. Entonces lo hace mal. Sin embargo, ¿quién lo hace bien? Pues
PC Componentes. Hay más empresas que lo hacen bien, PC Componentes también. Entonces, ellos sí que tienen una URL y un contenido único y original e indexable para esta búsqueda porque saben la importancia de esto. Si os fijáis, ellos de entrada es que ya ni siquiera han considerado el hacer una propia categoría para cada pulgada, por así decirlo, o para cada pulgada que ofrece el catálogo que ellos tienen, sino que han agrupado ahí a la de 55 a 60 como si fuera las grandes y no han pensado en SEO. Sin embargo, PC Componentes sí que lo ha hecho por pulgadas y además ha ido un paso más allá combinando el atributo OLED. Aquí nos podemos volver locos y podríamos decir, vale, pues OLED de 4K, color rojo, con puertos HDMI, pero tenemos que volver aquí atrás, donde estoy, ya no sé, para atrás. Vale, estoy bajando. Vale. Y es que, claro, todo hay que saber relativizarlo. ¿Y cuántas búsquedas puede tener una keyword que sea televisor de 55 pulgadas OLED roja con 2 USBs? Pues seguramente que tenga una búsqueda al año. Entonces, ¿te merece la pena generar tal cantidad de URLs para resolver esas búsquedas? No. Lo primero porque sería casi inviable que hacer una arquitectura web decente con todo eso. Entonces, hay que saber contextualizar hasta qué punto vas a atacar ese tipo de intenciones de búsqueda. Pues lo he dicho de antes, también habrá algunas que tengan sentido y otras que no, porque aquí también puedes meterle la combinación con marca y, bueno, aquí realmente es donde un buen SEO marcaría la diferencia, que con un mismo catálogo de productos, una misma plataforma, con poco coste, simplemente diciéndole a la plataforma que se comporte de cierta forma, puede sacar partido o no a lo que tiene. Otro ejemplo que es un poco más drástico, zapatos de hombre, tiene 20.000 búsquedas, 22.000 mensuales. Zapatos talla 44 de hombre tiene 40. Volvemos al mismo proceso de antes, que la combinación de búsquedas va a tener mucho más volumen, que todo esto se intercala entre sí con las diferentes tallas, colores, materiales, marcas y que va a ser a priori más fácil de posicionar. Entonces, tenemos un ejemplo de H&M que lo hace mal y nos encontramos que realmente H&M no tiene un contenido único e indexable para esto, sino que pues, es la categoría de calzados de hombre y luego te está metiendo aquí, a partir de la interrogación, pues los diferentes filtros que tú le estás poniendo y luego tenemos Zalando, que sí que lo hace y te mete un contenido original con una URL indexable para zapatos de hombre de la talla 44. Aquí en el tema de moda, perdonad, pues hay muchísimas posibilidades, ya lo veis aquí, se puede hacer por marca, por color, por el material exterior, por la altura, entonces es cuestión de comprender bien el catálogo de productos, cómo te busca la gente, porque muchas veces, aunque aquí te ponga que hay 40 búsquedas mensuales, si tú posicionas por esto, te darás cuenta que el tráfico que te aporta fácilmente va a ser por 10 de lo que te pone aquí. Por lo que te digo, las long tails se pueden intercalar entre sí. Puedes poner, bueno, en este caso a lo mejor no se ve tanto, ¿no? Pero en el televisor OLED 44 pulgadas o lo que sea, son intercalables entre sí. Y aparte, la medición del volumen de keywords de volumen bajo está un poco en el limbo, no siempre es 100% real.